Trabajemos con el siguiente ejemplo. Nos dan la función z igual a tangente de x cúbica y cuadrada y nos piden calcular las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Utilizamos la nomenclatura de derivada parcial y calculemos la derivada parcial con respecto a x. Es decir, la derivada con respecto a x de la equivalencia de z como tangente de x cúbica y cuadrada. Recordemos, para la derivada parcial con respecto a x, y se utiliza como constante. Entonces, analicemos la derivada. La derivada consta de la función tangente y sabemos que en este caso la tangente siempre lleva un argumento. En este caso el argumento lo representamos con la letra v. V sería el equivalente a x cúbica y cuadrada. Esto significa que nosotros necesitamos la tangente de v, o mejor dicho, una fórmula que trabaje con la tangente de v. Revisando nuestro formulario, sabemos que equivale a la secante cuadrada de v por la derivada de v. Para seguir con el ejercicio, ya identificamos tangente de v, pero en lugar de escribir la fórmula, escribimos su equivalencia. Es decir, esto es igual a la secante al cuadrado de v. X cúbica y cuadrada. Secante cuadrada de v por la derivada de v. Pero recuerden, en términos de x. Seguimos trabajando. Quedaría como secante cuadrada de x cúbica y cuadrada. Y para el caso de esta derivada, nosotros observamos que uno de los dos términos se comporta como constante. Por lo tanto, al estar multiplicando, tenemos que extraerlo de la derivada. En este caso sería y cuadrada, porque es la constante. Y solo queda la derivada de x cúbica. Seguimos derivando. Si ustedes observan, este término puede trasladarse al inicio como y cuadrada, secante cuadrada de x cúbica y cuadrada, y solamente tenemos que derivar x cúbica en términos de x. Sabemos que esta derivada se traduce como 3x cuadrada. Por lo tanto, la derivada de z con respecto a x es igual, colocamos primero el número, después las literales sueltas en orden alfabético, y finalmente la función trigonométrica con su argumento. Listo. Para calcular la derivada parcial de z ahora con respecto a y, seguimos un procedimiento similar. La derivada parcial de z con respecto a y es igual a la derivada con respecto a y de la equivalencia de la función z, es decir, tangente de x cúbica y cuadrada, similar a como lo realizamos con x. Pero recuerden que la condicionante es que x sea tratada como una constante. En este caso sabemos que utilizamos la misma fórmula porque corresponde al mismo argumento, en este caso para la función tangente. La única diferencia es que ahora lo derivaremos en términos de y. Por lo tanto, seguimos utilizando la misma fórmula. Derivada de la tangente de v, donde v es equivalente a x cúbica y cuadrada.
Entonces, en lugar de tangente, escribimos su equivalencia. Secante cuadrada del argumento por la derivada, pero ahora en términos de y, de ese mismo argumento que nosotros conocemos como v. Seguimos, copiamos secante porque no tiene ninguna operación previa, pero sabemos que al trabajar con esta derivada tenemos un producto y una de las dos literales se comporta como constante. Entonces debemos extraerla. ¿Qué literal se comporta como constante? La x. Entonces la extraemos y simplemente derivamos y cuadrado en términos de y. Seguimos. Recuerden que este término ya está libre, por así decir, entonces podemos pasarlo al principio. X cúbica secante cuadrada de x cúbica y cuadrada y simplemente nos falta derivar. Derivar y cuadrado en términos de y. Sabemos que el resultado es 2y. Por lo tanto, la parcial de z con respecto a y sería igual, colocamos primero el número, en orden alfabético los términos libres, y finalmente la función secante cuadrada con su argumento. Y con eso concluimos el ejemplo. Seguimos repasando.